Estas son las noticias de hoy viernes 14 de noviembre del 2025 y en los titulares más impactantes de la jornada. Conductor baleado huye, choca frente a hospital y muere en escena de terror en Bayamón. Choque en expreso de Trujillo Alto. Provoca caos matutino pero conductores sobreviven. Delincuentes estrellan guagua y saquean farmacia en Carolina. Joven de 25 años muere en brutal accidente de motora en Lajas. Hombre herido a tiros y apuñalado en gasolinera de Carolina. Todo esto y más en un día marcado por violencia, arrestos, accidentes, robos y emergencias en toda la isla. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo. Si te gusta mantenerte informado sobre lo que realmente ocurre en Puerto Rico, dale like al video, suscríbete y deja tu comentario, que es muy importante para nosotros. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. La uniformada identificó esta mañana al joven asesinado en un violento incidente ocurrido a las 3:08 de la mañana frente al Bayamón Medical Center, cuando Jan Michael Rodríguez Resto, de 23 años, llegó gravemente herido buscando ayuda tras ser tiroteado mientras conducía un Nissan Kicks por la avenida Ramón Emeterio Betances, justo frente al Doctor Center Hospital, donde preliminarmente se alega que fue atacado a tiros cerca de la intersección con la PR2, provocando que huyera herido, perdiera el control del vehículo y terminara chocando contra la carpa de una guagua de alimentos en los predios del Bayamón Medical Center, donde llegó con signos vitales pero murió minutos después pese al esfuerzo de médicos y personal de emergencias. Su madre fue quien tuvo la dolorosa tarea de identificarlo en la sala de emergencias, mientras los agentes del CIC de Bayamón, personal de ciencias forenses y fiscalía trabajan una amplia y compleja escena que abarca desde la marginal del Hospital Doctor Center hasta la entrada del estacionamiento del Bayamón Medical Center, donde se ocuparon múltiples casquillos y balas, incluyendo evidencia compatible con armas largas, lo que provocó el cierre total de los carriles en dirección de Bayamón hacia Guaynabo y un extenso tapón, en una investigación que continúa activa y que también reveló que Rodríguez Resto tenía récord criminal por violaciones a la ley de sustancias controladas en los años 2021 y 2022. Dos conductores resultaron heridos en un accidente reportado en la madrugada de hoy en el expreso de Trujillo Alto, cuando pasadas las 5 de la mañana ambos vehículos colisionaron en la intersección de la PR 199 con el expreso Manuel Rivera Morales PR 181, provocando una breve pero notable congestión vehicular en la zona, aunque las imágenes del impacto muestran daños significativos en los autos involucrados. Las autoridades informaron que los conductores solo sufrieron heridas leves, mientras personal de emergencias y la policía trabajaron rápidamente para despejar la vía y restablecer el tránsito en esta importante vía del área metropolitana. Un robo tipo escalamiento se reportó a las 6:11 de la mañana de ayer jueves, cuando delincuentes utilizaron una guagua gris de 4 puertas para impactar en retroceso y derribar la puerta de entrada de la farmacia Caridad, ubicada en la esquina de las calles Luna y Acuario en la urbanización Los Ángeles en Carolina, acción que quedó captada en cámaras de seguridad y que permitió que los sujetos entraran rápidamente al establecimiento para apropiarse de 2 cajas registradoras que contenían un total de $200 en efectivo, mientras los daños estructurales fueron valorados en aproximadamente $4,000. Al lugar llegaron agentes de la División de Servicios Técnicos de Carolina, quienes tomaron 50 fotografías de la escena y levantaron pedazos del vehículo utilizado en el impacto, mientras se confirmó que la policía revisa las grabaciones y refuerza el patrullaje en el área y en otras zonas del municipio, y la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Carolina quedó a cargo de la investigación para identificar a los responsables de un robo que ha generado preocupación entre los comerciantes de la comunidad. Un trágico accidente de motora cobró la vida de un joven de 25 años identificado como John Anthony López Nazario, residente en Cabo Rojo, en un fatal choque reportado a las 9:28 de la noche de ayer jueves en el kilómetro 14.9 de la carretera PR 116, frente al garaje Ecomax en Lajas, luego de que el sistema de emergencias alertara a las autoridades sobre un impacto que involucró al motociclista y un vehículo compacto cuyo conductor, según la policía, permaneció en la escena aunque no se
se ha revelado detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias específicas del choque. Agentes de la División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez y personal de tránsito confirmaron que López Nazario murió en el lugar y que la investigación preliminar apunta a un impacto directo que resultó fatal, mientras la fiscalía ordenó tomar fotografías, medidas y completar toda la documentación pericial correspondiente, proceso que continúa activo para determinar la mecánica exacta del accidente y esclarecer plenamente los hechos. Un violento incidente ocurrió la tarde de ayer jueves en Carolina, cuando a las 3:51 de la tarde, un hombre identificado como Kevin Jonel Ortiz Figueroa, de 34 años, resultó herido de bala y de arma blanca en los predios de la gasolinera Golf, ubicada en la carretera PR 860 en la urbanización Rolling Hills, luego de que, según la investigación preliminar de la policía, dos individuos se bajaran de sus vehículos tras una discusión, iniciaran una pelea y le propinaran 4 impactos de bala en la pierna derecha y una herida cortante en el costado, para luego huir de la escena. El perjudicado fue transportado inicialmente al hospital Dr. Federico Trilla en Carolina, donde su condición fue descrita como estable, mientras agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina ocupaban posteriormente un vehículo Kia Forte con impactos de bala y rastros de sangre, que podría estar vinculado al caso, al tiempo que los investigadores trabajan para establecer la mecánica exacta del ataque, localizar la escena primaria y dar con los responsables de un incidente que ha generado preocupación entre residentes y comerciantes del área. Un cargo por homicidio negligente fue radicado contra Joshua Irizarry Ríos, de 24 años, padre de la niña Micaela Sofía Irizarry de Rosario, de 5 años y diagnosticada con autismo, quien murió el pasado 13 de septiembre, luego de que, según la investigación del CIC de Bayamón, el imputado llegara a su residencia en la calle Francia del barrio Sabana Seca en Tuabaja, alrededor de las 4 de la tarde, en un vehículo Kia Soul junto a la menor, subiera a la segunda planta a buscar algo y se quedara dormido, dejando a la niña encerrada dentro del automóvil, hasta que 2 horas después la madrastra la encontró inconsciente y la llevó a la sala de emergencias del hospital en Bayamón, donde el médico de turno certificó su muerte a las 6:13 de la tarde. La jueza Imari Cintrón Alvarado del Tribunal de Bayamón determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $5,000, la cual el acusado prestó, mientras las autoridades continúan el proceso tras la notificación oficial que llegó desde el hospital. Un accidente de auto con peatón de carácter grave que luego resultó fatal ocurrió a las 6:39 de la mañana de hoy viernes en la carretera PR 130 kilómetro 7.8 en el barrio Buenavista de Atillo, donde, según datos preliminares del sistema de emergencias y la policía, un vehículo Kia Soul verde del 2013, conducido por Alondra Torres Raíces, de 20 años y residente del municipio, presuntamente arrolló al peatón identificado como Pablo Romero González, de 76 años, quien fue transportado de inmediato al hospital Pavía de Arecibo en condición grave, pero falleció a eso de las 10 de la mañana debido a la gravedad de las heridas. La conductora arrojó 0% en la prueba de alcohol en el aliento y su vehículo fue ocupado por instrucciones de la Fiscalía como parte del proceso investigativo encabezado por la División de Patrulla de Carreteras de Arecibo, quien continuará esclareciendo la mecánica exacta del accidente y las circunstancias que llevaron al trágico impacto. Durante un servicio preventivo en la zona turística del condado, alrededor de las 5 de la tarde de ayer jueves, 2 patrulleros de la Policía Municipal de San Juan intentaron intervenir a un conductor por una violación a la ley de tránsito en la calle del Parque, pero el individuo ignoró la orden de detenerse y continuó su marcha hasta llegar a la calle Providencia, donde tanto él como los demás ocupantes abandonaron la guagua y huyeron corriendo del lugar. Tras asegurar el área, los agentes inspeccionaron el vehículo y lograron ocupar en su interior 3 rifles de alto poder, por lo que la unidad fue removida con una grúa de la Policía Municipal como evidencia, mientras las autoridades continúan la pesquisa para identificar y localizar a los sospechosos que escaparon, reforzando a la vez el patrullaje en la zona turística como parte de los esfuerzos de seguridad ante este incidente.
Una mujer de 22 años, identificada como Lorena Cintrón Rivera, enfrenta cargos por maltrato y violaciones a la ley de armas, luego de que, según la investigación realizada por agentes adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles de Aibonito, presuntamente agrediera físicamente a su pareja el pasado 11 de noviembre en Barranquitas, donde lo atacó con un cuchillo en la mano izquierda y además le ocasionó diversas mordidas, hechos por lo que la fiscalía radicó cargos por maltrato agravado bajo la Ley 54, uso de armas blancas, y Ley 57 para la prevención del maltrato y protección de menores, proceso en el que la agente investigadora consultó con la fiscalía, quien instruyó la radicación y cuya evidencia fue presentada ante el juez Roberto Capestani Quiñones del Tribunal de Aibonito, quien determinó causa para arresto, impuso una fianza de $30,000 que la imputada prestó mediante fiador privado y emitió una orden de protección por 1 año a favor de la víctima, quedando la vista preliminar pautada para el 25 de noviembre. Agentes de la policía adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles de Aibonito concluyeron una investigación que llevó a la erradicación de cargos por Ley 54 contra Adriana Caldero Rivera, de 21 años y residente de Corozal, luego de que, según la pesquisa, el 11 de noviembre agrediera en el rostro a su pareja, caso que fue consultado por el agente investigador con la fiscalía, quien instruyó erradicar los cargos correspondientes. La evidencia fue presentada ante el juez Roberto Capestani Quiñones del Tribunal de Aibonito, quien determinó causa para arresto, puso una fianza de $10,000 que la imputada no prestó, resultando ingresada en el complejo correccional de Bayamón, mientras la vista preliminar quedó pautada para el 25 de noviembre como parte del proceso judicial en curso. La residencia en la que la noche del miércoles 4 individuos armados con pistolas y haciéndose pasar por policías irrumpieron para exigir dinero y dejar malherido a un octogenario ya había sido intervenida previamente por las autoridades, pues el pasado 28 de agosto la División de Drogas de Yauco había allanado el lugar tras sospechas de que se utilizaba como alegado punto de drogas, ocupando sustancias controladas, lo que llevó al arresto de su propietario, Elizardo Ruiz Torres, de 81 años, quien supuestamente vive solo y enfrenta actualmente cargos por sustancias controladas en el Tribunal de Ponce. Según la investigación del CIC, los hechos más recientes ocurrieron a las 11:25 de la noche del miércoles en una residencia del barrio Tallaboa Saliente, sector Ceboruco, en Peñuelas, cuando los falsos policías alumbraron al dueño con linternas, rompieron el candado del portón principal, entraron a la vivienda y lo agredieron con un arma de fuego y con las manos, mientras le exigían un maletín con dinero y lo amenazaban con cortarle los dedos, logrando robarle $200 antes de huir en un vehículo color azul con tablilla aparentemente de cartón. El perjudicado fue transportado por un familiar a un CDT para recibir atención médica por múltiples traumas en la cabeza y el cuerpo, mientras agentes de la División de Robos del CIC de Ponce entrevistan a varias personas, incluyendo al propio Ruiz Torres, para esclarecer el caso, sin descartar la policía que el crimen está relacionado con el ambiente de sustancias controladas. Un conductor logró salir ileso luego de que un tramo de la carretera colapsara repentinamente mientras permanecía estacionado con su camión en la urbanización Monte Alto, en Gurabo, durante la tarde de ayer jueves, cuando la vía cedió sin previo aviso mientras el chofer, identificado como Abner Serrano, aún estaba dentro del vehículo, situación que lo tomó por sorpresa pero de la cual pudo escapar a tiempo sin sufrir lesiones y que no provocó daños adicionales en la zona más allá del hundimiento. Serrano, quien incluso regresó hoy a sus labores con normalidad, expresó en declaraciones difundidas en redes sociales su agradecimiento a Dios por haberle salvado la vida, señalando que de haber estado descargando el camión, la historia hubiera sido otra, y destacando que en su profesión los trabajadores están expuestos a incidentes repentinos como este, mientras las autoridades evalúan la condición del área afectada para evitar futuros colapsos. Un hombre arrestado en el supermercado Selectos de Santa Isabel quedó a la espera de la erradicación de cargos criminales luego de que, según la investigación policial, presuntamente se apropiara del arma de fuego de uno de los guardias de seguridad del local, quien relató que reconoció al sospechoso al entrar al establecimiento, porque en ocasiones previas ya se había apropiado ilegalmente de mercancía, por lo que se le acercó, le indicó que debía abandonar el lugar y lo escoltó hacia el exterior, momento en el que el individuo, identificado posteriormente como Pedro
Luis Cordero Pagán, alias Pedrito, de 31 años y con antecedentes penales por robo, corrió hacia él por la espalda, forcejearon, cayeron al suelo y logró arrebatarle su pistola Glock modelo 22 calibre .40 cargada con 15 municiones, huyendo a pie sin causarle daño físico. Poco después, Cordero Pagán fue arrestado y el arma recuperada, mientras la querella fue referida a la División de Robos del 6 de Ponce para consultar el caso con la Fiscalía y continuar el proceso criminal correspondiente. Tras 13 meses de juicio y cuando solo faltaban los testimonios de 2 testigos del Ministerio Público para culminar el caso, Heidi Marmolejo García, conocida como La Diabla, sorprendió al tribunal al declararse culpable por ordenar el asesinato de su expareja Edgar Paul Tejada García, conocido en el género musical como El Ministro, crimen ocurrido el 29 de octubre del 2022 y por el cual la Fiscalía de Carolina presentó cargos el 13 de julio del 2022, alegando que Marmolejo García coordinó el ataque junto a Jovan Stella Lavoy y Giovanni Maldonado Ortiz. Durante la vista preliminar, Maldonado Ortiz declaró que la acusada le pidió comprar un arma y le ofreció dinero para asesinar a Tejada García, aunque nunca cumplió con el pago, mientras que el juicio, que comenzó el 8 de octubre del 2024, se extendió por 13 meses con la presentación de una treintena de testigos de cargo y más de 80 exhibits, incluyendo evidencia digital que vinculaba directamente a la imputada como autora intelectual, pero con el contrainterrogatorio del agente investigador aún pendiente, así como los testimonios del testigo estrella Maldonado Ortiz y de la sobreviviente Kaleimi Cosme Feliciano. Marmolejo García decidió detener el proceso y declararse culpable por los 7 cargos graves imputados sin reclasificación alguna, logrando el Ministerio Público la convicción total por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad al disparar un arma desde un vehículo, posesión de municiones, portación y uso de arma de fuego, portación y transportación de arma de fuego y disparar desde un vehículo, mientras la defensa dejó claro que no se trató de un preacuerdo, ya que solo se eliminó el agravante de grave daño corporal entre denuncias de la ley de armas, y ahora la lectura de sentencia quedó pautada para el 5 de febrero del 2026. Agentes adscritos al precinto de Puerto Nuevo investigan el hallazgo de un vehículo baleado encontrado a las 4:25 de la tarde de ayer jueves en la calle 36 de la urbanización Las Lomas en Puerto Nuevo, en San Juan, donde una querella por situación sospechosa llevó a los policías a localizar un Kia Forte color azul que presentaba varios impactos de bala y rastros de sangre en su interior, aunque por el momento se desconocen las circunstancias que rodean los hechos, la identidad de cualquier persona involucrada y si el incidente está relacionado con otro crimen o escena activa. Autoridades continúan en el lugar recopilando información y evidencia a la espera de poder establecer la procedencia del vehículo y aclarar qué ocurrió en un caso que permanece bajo investigación. La policía investiga una querella de agresión reportada cerca de la medianoche de ayer jueves en la avenida Juan Ponce de León en Santurce, donde una mujer de 80 años alegó haber sido atacada por un hombre descrito como una persona indigente, luego de que, según informó la perjudicada, el individuo se le acercara mientras caminaba por el área pidiendo dinero, a lo que ella accedió entregándole $5, pero este le exigió más y al negarse, el sujeto presuntamente intentó agarrarla por el pelo y los brazos, obligando a la víctima a escapar corriendo para ponerse a salvo. Paramédicos llegaron a la escena y le brindaron asistencia en el lugar, mientras agentes adscritos al precinto de San Juan y Santurce investigan los hechos y recopilan información para dar con el agresor. La jueza Aida Meléndez Juarbe del Tribunal de Bayamón expidió hoy una orden de arresto con una fianza de $500,000 contra Juan Muñiz Rosado, de 41 años, luego de que la Fiscalía erradicara cargos en ausencia por asesinato en segundo grado y violación a la ley de armas, en un caso donde se alega que el imputado agredió a su padre José Antonio Muñiz Cortés, de 66 años, durante una discusión ocurrida el 17 de abril al mediodía en la urbanización Levittown en Toabaja, causándole una fractura craneal que lo mantuvo hospitalizado en el centro médico hasta que falleció el 16 de mayo debido a los traumas sufridos. Según la investigación de la División de Homicidios del CIC de Bayamón, Muñiz Rosado admitió que en medio del altercado su padre lo corrió con un cuchillo en la mano y que en un acto que describió como defensa propia lo golpeó con una silla de metal, dejándolo inconsciente, aunque el sexagenario nunca pudo dar su versión al permanecer hospitalizado hasta su muerte. El ahora fugitivo había expresado previamente
claramente que no tenía interés en radicar cargos contra su padre, mientras este caso forma parte de varias radicaciones realizadas hoy por agentes del CIC de Bayamón. Un escalamiento fue reportado en la tarde de ayer jueves en una residencia de alquiler a corto plazo ubicada en la calle Rampla del Almirante, en el área de Ocean Park en San Juan, luego de que agentes del precinto de calle Loíza y la división turística respondieran a una llamada a las 2 de la tarde y la administración del lugar constatara que delincuentes habían logrado acceso a la propiedad y se apropiaron de un televisor de 57 pulgadas, una bocina y una estufa de 2 hornillas, artículos valorados en aproximadamente $1,900, por lo que la agente asumió la querella inicial y refirió el caso al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes continuarán con la pesquisa para identificar a los responsables y esclarecer por completo los hechos. Agentes de la policía adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce culminaron una investigación que llevó a la erradicación de cargos criminales contra Gabriel Orlando López López, de 47 años, luego de que, según la pesquisa, el 18 de marzo del 2021 el querellante firmara con él un contrato para la compra e instalación de placas solares y le entregara 2 cheques, uno por $74,998 y otro por $37,499 como parte del acuerdo. Pero el imputado alegadamente incumplió con las obligaciones estipuladas y se apropió del dinero recibido. El caso fue consultado con la fiscalía, quien instruyó radicar cargos por fraude en ejecución de obras y por apropiación ilegal agravada, evidencia que fue presentada ante la jueza Carlia Sotopadua del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto, impuso una fianza de $1,500 por cada cargo que López prestó y señaló la vista preliminar para el 25 de noviembre. Un grupo de maestros de la Escuela Superior Emilio Delgado en Corozal levantó una seria denuncia al asegurar que la presencia recurrente de ratones en el plantel reveló profundas fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de toda la comunidad escolar, ya que mientras estudiantes y personal intentaban atrapar a los roedores que se colaban en los salones, descubrieron huecos en paredes, áreas deterioradas y espacios abiertos que facilitan la entrada de plagas y evidencian trabajos incompletos o de mala calidad, incluyendo grietas visibles, salones hundiéndose y estructuras comprometidas que, según los educadores, corresponden a reparaciones realizadas en las columnas cortas tras los terremotos de 2020 y que ahora demuestran ser insuficientes. Los maestros, quienes han denunciado estas condiciones en múltiples ocasiones y aseguran contar con evidencia acumulada durante los pasados años, advierten que estas fallas no solo permiten la continua proliferación de ratones y otros animales, sino que representan un riesgo real para estudiantes y empleados, por lo que urgieron al Departamento de Educación a intervenir de inmediato antes de que los huecos se conviertan en nidos y las deficiencias estructurales deriven en una emergencia mayor. Un grupo de residentes del barrio Venezuela en Río Piedras alzó la voz para denunciar la peligrosa condición de varios postes eléctricos ubicados justo al lado de la escuela elemental Amalia Marín, señalando que una de las estructuras, que carga 10.000 voltios, se encuentra completamente podrida y hueca, sostenida únicamente por los cables en medio de la zona de alto flujo vehicular y estudiantil, situación que describen como una amenaza inminente que podría desencadenar una tragedia en cualquier momento. Los vecinos aseguran haber radicado múltiples querellas durante meses. Sin embargo, afirman que Luma Energy no ha respondido ni realizado acción alguna, lo que incrementa la preocupación de la comunidad, que teme que el poste colapse sobre peatones, vehículos o los propios estudiantes del plantel escolar. Luma Energy generó alarma pública tras anunciar que detendrá por 6 semanas los trabajos de desganche, una operación esencial para evitar apagones masivos y proteger la red eléctrica, alegando falta de fondos para pagar a los contratistas responsables de despejar vegetación peligrosa, incluso admitiendo que mantienen deudas significativas con los suplidores, según confirmó el vicepresidente senior de operaciones durante una vista ante el negociado de energía, donde afirmó que las expectativas de controlar por completo el material vegetativo sobre líneas de transmisión y distribución es cero, y que desde la perspectiva del acuerdo de operación y mantenimiento durante las próximas 6 semanas se completará cero trabajo porque no tienen efectivo disponible. Sin embargo, en medio del revuelo, el presidente de Luma contradijo las expresiones del ejecutivo, asegurando que los trabajos no se paralizaron totalmente y que cualquier situación de vegetación peligrosa se está atendiendo, mientras el zar de energía Josué Colón acusó al consorcio de faltar a la verdad al señalar que sí existen los recursos económicos
económicos, afirmando que Luma tiene disponibles más de 70 millones para desganche y que el presupuesto a largo plazo supera los 100 millones, lo que desata un nuevo capítulo de controversia sobre la transparencia, la administración de fondos y la capacidad operacional del consorcio responsable del sistema eléctrico en Puerto Rico. El deterioro de las aceras en el viejo San Juan continúa agravándose y ha generado nueva preocupación entre comerciantes, turistas y residentes, luego de que un profundo hoyo en la calle San Francisco se convirtiera en un riesgo constante para quienes transitan la zona, ya que según denunciaron los comerciantes del área, el problema lleva meses sin ser atendido por las autoridades y ya ha provocado varios accidentes, mientras los turistas que visitan la ciudad amurallada se han mostrado sorprendidos por el descuido visible de una de las áreas históricas más concurridas del país. Los ciudadanos aseguraron haber presentado múltiples querellas al municipio sin obtener respuesta, advirtiendo además que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados también tendría que intervenir debido a que el socavón podría estar relacionado con problemas en las líneas subterráneas, lo que aumenta la urgencia de una reparación inmediata para evitar que el daño siga creciendo y represente un peligro mayor. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que hoy viernes continúa el riesgo alto de corriente marina para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra, debido al fuerte oleaje que afecta a la costa norte, aunque las condiciones deben mejorar gradualmente durante el fin de semana con riesgo moderado. Durante la jornada se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas en el oeste del país en horas de la tarde, con probabilidad moderada de inundaciones urbanas y crecidas menores en riachuelos, por lo que se recomienda evitar zonas inundables y carreteras anegadas, mientras que los vientos del sureste promoverán aguaceros adicionales en el interior y noroeste, antes de que mañana sábado los vientos se tornen más suaves y cambien de dirección, provocando tiempo variable con lluvias ocasionales, y el domingo aumenta la inestabilidad atmosférica con tronadas aisladas en el noreste y zonas marítimas cercanas, además de temperaturas calurosas que podrían elevar el índice de calor entre 100 y 105 grados Fahrenheit en áreas urbanas y costeras. Para hoy se pronostican cielos parcialmente nublados con lluvias dispersas, temperaturas máximas cerca de los 89 grados Fahrenheit, vientos del sureste de 5 a 10 millas por hora y un 40% de probabilidad de lluvia, mientras que en la noche se esperan cielos despejados a parcialmente nublados con lluvias aisladas después de la medianoche, mínimas alrededor de los 82 grados y un 20% de probabilidad de precipitación, y para el sábado un amanecer parcialmente nublado con lluvias leves, seguido de una tarde nublada con aguaceros y tronadas aisladas principalmente en el interior y noroeste, con temperaturas máximas de 88 grados Fahrenheit, vientos del sureste de 5 millas por hora que cambiarán al este y una probabilidad de lluvia que asciende a 80%. Gracias por ver las noticias, no olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.